Buenas, nuevamente agradecido porque han tenido buena repercusión estos videos que estamos haciendo. Muchas gracias por los me gusta, por el compartir y por la campanita. Hoy vamos a hablar de un tema clásico en la psiquiatría. Esta enfermedad se llama trastorno obsesivo compulsivo, también denominada TOC. Es muy común, por las ficciones que hubo con respecto a este tema, tener conceptos equivocados con respecto a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y estas confusiones muchas veces pueden llevar también a malos diagnósticos. Por eso es muy importante que nosotros hoy tengamos en claro qué es el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué características tiene? Principalmente, como lo dice el nombre, está compuesto de dos tipos de pensamientos y o acciones, que son unas de tipos obsesivas y otras compulsivas. No importa, y esto es clave, no importa el tema, porque si no entendemos que el TOC es un mecanismo de pensamiento fallado, un mecanismo de pensamiento patológico, si en esos pensamientos no están los clásicos temas que normalmente tiene una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, podemos fácilmente confundirnos con otra enfermedad. ¿Cómo es el mecanismo de pensamiento del trastorno obsesivo compulsivo? Yo voy a poner ejemplos, pero los ejemplos son nada más para que sean didácticos y para que se puedan reconocer. Pero recuerden que la clave de este video es que nosotros entendamos el mecanismo de pensamiento del TOC, no un TOC característico. Vamos a hablar como ejemplo de un TOC de verificación. El TOC de verificación consiste en una persona que cualquier acción que realiza, al dejar de realizarla, de forma intrusiva y de forma obsesiva, porque se mete de una manera incontrolable, la duda sobre si eso que realizó quedó cerrado, quedó completo. Esa duda es tan angustiante que lo único que la calma es poder ir a verificar si realmente, vamos a hablar como si fuera una puerta o una llave de gas, quedó cerrada. Hasta ahí todo bien. Aclaremos algo. La función de estos videos es no hacer diagnóstico, de no variar ningún tratamiento que vos tengas con respecto a tu enfermedad. Son simplemente informativos y preventivos. ¿Y por qué hoy vale más que nunca esta aclaración? Porque todos, de alguna manera, tenemos ciertas características que podamos vincular a un trastorno obsesivo compulsivo. Para que paren un poquito los perros. ¡Hey! Yo soy muy ordenado. Yo la verdad que me vuelvo, porque todos los días me vuelvo para ver si realmente cerró bien el candado, porque no me quedo con la duda y no me quedo tranquilo. O yo toqué algo y después estoy con las manos, entonces me las lavo porque me siento incómodo. ¿Recuerdan cuáles eran las características para reunir una enfermedad? Entonces, que yo vuelva una vez a verificar el candado de mi garage, aunque lo haga todos los días, si cerró o no cerró, pero no llego tarde al trabajo, no me genera una disfunción en mi vida, no podemos hablar de que tenemos un trastorno. Si por ahí toco algo y después me siento incómodo y me lavo las manos, no podemos hablar de que tenemos un trastorno. Podemos hablar de que somos más higiénicos que otro, o más verificadores que otro, o más ordenados que otro. Pero si no tenemos una disfunción en lo cotidiano, no podemos hablar de enfermedad. Entonces, características del trastorno obsesivo compulsivo. Esa persona tiene un pensamiento con respecto a esa duda que es muy distinto al pensamiento de la duda que podemos llegar a tener cualquiera de las personas que no sufren TOC si se olvidan o si les queda una duda de algo. Cuando yo tengo una duda de algo, voy, lo soluciono, lo verifico, lo controlo, lo arreglo y me voy a lo que tenía que hacer. El paciente que tiene TOC no puede hacer eso y posiblemente pase todo su día volviendo y verificando si realmente esa puerta o esa llave quedó cerrada. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que arreglaban computadoras. Cada vez que terminaban de arreglar esa computadora, la tenía que volver a desarmar, porque le quedaba la duda si los contactos, si los tornillitos podía haber fallado. Y esto llevaba a él a que tenga su casa llena de trabajo, a que pierda clientes todos los días y a que venga la gente inclusive enojada a su casa a retirar las computadoras, se las llevaban y andaban perfectas, pero él no les podía cobrar y él no se la quería entregar y tenía un duelo cuando le llevaban esa computadora porque él no podía ejercer esa compulsión que le iba a aliviar la duda y eso quedaba con la duda y después mutaba a otra computadora.
Eso es un trastorno obsesivo compulsivo. No es el trastorno obsesivo compulsivo de las películas. El trastorno obsesivo compulsivo es incapacitante. No existe la posibilidad de que una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo pueda, sin tratamiento, tener una vida normal. El trastorno obsesivo compulsivo incapacita a la familia entera, a los compañeros de trabajo, a la pareja o a la misma soledad si el paciente vive solo. Quiero detenerme en el tipo de pensamiento que tiene el paciente con trastorno obsesivo compulsivo. Y esto es la clave del TOC. Hay dos palabras, no quiero hablar mucho de terminología técnica porque no es la idea, pero que es muy importante que las aprendamos, que se llaman los pensamientos ego-distónicos y los pensamientos ego-sintónicos. Un pensamiento ego-sintónico es algo que yo pienso y que no me genera a mí yo una sensación ni fea ni de angustia y está en sintonía conmigo. Por ejemplo, yo digo, estoy un poco gordito, pero no me molesta. Un pensamiento ego-distónico, ego viene de yo, y distónico que no está en sintonía, no está en sintonía con el yo. Un ejemplo para entender lo que es un pensamiento ego-distónico. Imagínense en una tabla de aproximadamente 1 metro por 40 centímetros, donde vamos a agarrar hojitas de afeitar o Gillette, para los que son un poco más viejos saben, y los ponemos todos en fila y con el filo para arriba. Imagínense descalzos venir corriendo y cuando llegan a la tabla frenar con los talones. Si ustedes se ponen a pensar eso, probablemente hasta les genere una piel de gallina. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un pensamiento pero tan feo que hace que nos sintamos mal. Ese pensamiento multiplíquelo por 1000 y viene cada segundo a la cabeza. Y tiene que ver con las cosas más insólitas que se le puede llegar a ocurrir. El paciente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo tiene plena conciencia de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que está lejos de ser un paciente que no comprende lo que está pasando. Por ese motivo, el ocultamiento y la vergüenza. Ese paciente tuvo que desplegar una serie de estrategias para no quedar en ridículo, para esconder muchas veces su enfermedad, para poner excusas del por qué tenía que volver. ¿Por qué? Porque llega a su trabajo y no puede decir, volví 11 veces a verificar si la puerta estaba cerrada o no. Hay que entender que ese tipo de pensamiento es tan ego-distónico, está tan en contra a lo que él siente que realmente no puede evitar compulsionar o hacer eso, que en ese caso sería la verificación donde lo alivia por un ratito, pero por un ratito nada más. Esto es un trastorno obsesivo compulsivo. No se sabe todavía cuáles son sus causas. Sí se sabe de sus tratamientos. Los tratamientos son largos. Los tratamientos se basan en medicación, que normalmente se usan los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que son los medicamentos que se usan, y una terapia de confrontación, donde el individuo de a poco y de forma gradual tiene que ir evitando esa compulsión a costa del sufrimiento. El cerebro se va desensibilizando y se va como acostumbrando o reaprendiendo que si él no va a verificar más allá de ese sufrimiento no va a pasar nada. Ahora voy a dar algunos ejemplos más de lo que son este tipo de pensamientos. Pueden ser pensamientos que me digan, si yo no toco este celular 6 veces, se puede morir mi hijo. Entonces tengo que tocarlo 1, 2. ¿Quieren hacer otra prueba? Si no toco los lentes ya, se vuelve un ser querido. Métanse ese pensamiento. Y van a ver cómo dicen, lo tengo que tocar. Y si no lo toco y si pasa. Eso es lo que pasa en un trastorno obsesivo compulsivo. Este tipo de pensamientos se llaman pensamientos mágicos. Tienen la característica de ser mágicos, porque si yo hago algo o dejo de hacer algo, puedo provocar algo o evitar algo. Tienen la capacidad de ser intrusivos. Se meten como intrusos sin permiso. Tienen la característica de ser obsesivos, porque me obsesionan con el tema y me llevan de alguna manera a tener que hacer algo para aliviar lo que me genera esa obsesión. Y son, como dijimos, ego-distónicos. Nos generan angustia y una angustia de un nivel donde cualquier cosa que yo pueda hacer para aliviarlos, lo voy a hacer. El abordaje es muy importante que sea interdisciplinario. Interdisciplinario y sistémico. Cuando hablamos de sistémico hablamos de la familia o del entorno del paciente. No hay posibilidades de que el trastorno obsesivo compulsivo
se trate hablando. El trastorno obsesivo compulsivo se trata, hasta lo que sabemos hoy, con medicación y con psicoterapia. Y la psicoterapia tiene que tener una característica específica para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno obsesivo compulsivo que no es tratado a tiempo o que el tratamiento alternativo puede ser el equivocado, genera indefectiblemente, en un alto porcentaje de los casos, una incapacidad que puede llegar a ser permanente en el paciente. Entonces, el rápido diagnóstico, el tratamiento adecuado psicofarmacológico y psicoterapéutico, el tratamiento del sistema familiar y del entorno del paciente son las claves para tratar esta enfermedad que realmente solo puede saber lo que significa el que la padece y los familiares del que la padece. Creo que ni siquiera el terapeuta, por más experiencia que tenga en la enfermedad, llega a entender lo que significa la misma. Porque el nivel de sufrimiento y de disfuncionalidad que genera en el paciente y en el entorno escapa, al menos en lo personal, a un entendimiento razonable. Es una de las enfermedades que más requiere de un tratamiento apropiado y correcto, que más requiere de una contención familiar para poder afrontar y superar el trastorno obsesivo compulsivo, que cuando se logra, y muchas veces se logra, realmente el paciente puede tener una vida normal. Muchas gracias por el like, muchas gracias por compartir. Espero verlos en los próximos videos donde vamos a ampliar el TOC junto con los trastornos de ansiedad en los que son la sintomatología más esquemática y las terapéuticas que hoy están ejecutándose en todo el mundo. Muchas gracias.